conformó el grupo de trabajo de Norberto Galazzo, y eso nos va a charlar también un poco el día de hoy, más allá de la temática impresionante sobre nuestra querida Eva Perón. Y actualmente, más allá de, como dijo recién, de ser docente en uno de los seminarios dentro de la Universidad Nacional de Lanús, también en esa casa de altos estudios es directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, Manuel Ugarte, del que siempre recomendamos que vayan a sus redes sociales y vean no solamente la bibliografía, los trabajos que ponen, las revistas y los seminarios también, y charlas que dan a lo largo y ancho, diría del país, pero ahora del Zoom, porque del han Zoom. estado en todos los lugares permanentemente en puntos distintos del país a través de Zoom y diversas plataformas. Así que Mara, bienvenida, muchísimas gracias primero por estar y segundo por darnos tu conocimiento y brindarlo así tan abiertamente a esta comunidad joven de la Juventud Peronista de San Vicente y allegados y allegadas, porque nosotros no ponemos ningún tipo de límite en ese sentido. Así que bienvenida. Bueno, gracias Mariana y buenas tardes compañeros, compañeras. La verdad es que es un placer estar en la virtualidad. Se extrañan los mates y la ronda más en estos espacios de discusión y de formación política, pero bueno, también es verdad que la posibilidad de la virtualidad habilita y posibilita espacios que por ahí antes eran más dificultosos, ¿no? Así que está bueno para aprovechar. Bueno, en primer lugar, ya Mariana les habrá contado, les pido mil disculpas, la semana pasada tuve un imprevisto familiar que fue imposible de resolver, así que el genio, estábamos elogiando a Facundo, el genio todoterreno de Facu, bueno, y se acomodó sobre la marcha, le avisé muy un ratito antes, pero pudo organizarse para compartir con ustedes el encuentro, porque nos parecía, bueno, asumimos el compromiso de estar y no queríamos perder, que ustedes pierdan el espacio de encuentro, ¿no? Así que bueno, por mi parte es una alegría poder estar hoy con todos ustedes. Si les parece, no sé si habrán visto lo llegado a ver y a leer los textos, si les parece yo arranco, pero me gustaría que, digo, en confianza y entre compañeros y compañeras que me interrumpan, que repregunten. Hablar de Eva implica, tener que hablar de Eva implica hacer un recorte necesario y fundamental porque es tanto lo que se escribió y es tanto lo que Eva hizo que es casi inabordable. Podríamos armar seminarios, jornadas enteras dedicados a esto. Por eso me parece importante también que cada uno de ustedes pueda ir como, bueno, contando qué eje le interesó más o donde les gustaría profundizar, más allá de lo que yo pensé compartir, que pensaba partir de dos o tres cuestiones que me parece que son poco conocidas y que eso, hablando de Evita, ya es un montón, ¿no? Porque poder aportar alguna mirada distinta o algún dato novedoso, como hizo Norberto Galazzo en su libro y en su investigación, me parecía que era interesante arrancar por ahí, por los datos biográficos, algunos datos biográficos generales, y bueno, y después sí, abrir el debate político. No sé si alguien tiene otra propuesta o quiere decir algo antes de arrancar. Y si no, arrancamos nomás. Arrancamos y cualquier cosa, si no se anima, porque muchas veces viste que el activar el micrófono o está interrumpido por la tecnología que no está a tu disposición, o quizás la vergüenza mediatizada. Entonces, si no se animan, posiblemente no, en el por eso chat digo y la después ronda los de leemos. mate. A mí siempre me hacen el chiste de yo soy muy charlatana, pero además de eso, dicen que yo voy a hablar a todo el mundo, que donde empiezo yo, que es como contagioso el efecto de conversar. Mariana se ríe porque ya me escuchó en otras charlas y empiezo y... pero bueno, vamos a ver si funciona el efecto contagio. Mira, Sergio ya habilitó su micrófono para saludar. Hola Mara, ¿cómo va? Hola Sergio, hola compañero. Hola compañera. Bueno, me alegro que estés porque yo tengo algunas dudas sobre lo que dijo Facundo. No dudas, al revés. Contradicciones con lo que contó Facundo el otro día. Tuve muchas cosas en desacuerdo, solo que no lo expresé. Así que me alegro que estés ahí para recalcar algunas cosas. Está buenísimo. Igualmente, ya te conocí porque no hace mucho
estuve presente también, también estoy presente en las clases que dan en la UNLA, y estuviste haciendo de moderadora entre Pestaña, Racine y Recalde. Sí. Ya te conozco la forma de expresarte de ahí, así que por eso te vuelvo a repetir. Me alegro que estés vos y que el pobre de Facundo, vamos a ponerlo así, por ahí le tiraste la pelota muy encima y bueno, él armó más o menos lo más rápido que pudo esa clase especial por lo que te pasó. Sí, tal cual. Vamos a darle la, como se le dice cuando no... La derecha o la izquierda, depende como quieran. Claro, vamos a ver si debe ser por el apuro por ahí. Que no. Pero hubo un par de cosas que dijo que a mí no me cayeron del todo bien. No es que no me cayeron del todo bien, no estoy de acuerdo en lo que dijo. Bueno, lo podemos debatir. Claro. Entre nosotros con Facu también tenemos, o sea, los dos formamos parte del revisionismo, pero que es una amplia corriente, y dentro del revisionismo hay miradas inclusive dentro, digamos, del mismo campo nacional y del revisionismo, claro, sí, hay lecturas distintas, y me pareció interesante que también ustedes puedan acceder a distintas miradas y distintas lecturas. Claro, y la disidencia siempre bienvenida, Sergio, así que digo, yo arranco, pero después abrimos el debate y está buenísimo. Los temas que trabajó Facu, por lo que hablé con Mariana, vienen como en la segunda parte, o sea, vienen como al final de lo que yo voy a plantear, entonces me parece que va a dar pie como para poder debatirlo. Y te cuento una sola cosa más. Tengo una firma original de Eva del año 47, le pertenecía a una tía abuela, y ahora la tengo yo. ¿Una carta? Una carta con la firma original de Evita en cursiva. Sí. Y en tinta, no es una impresión. Y en tinta. Mirá. Y además, una carta de agradecimiento de Renzi a mi abuela, mamá de mi mamá, abuela materna, por haber donado sangre a Eva en una de las operaciones. Ah, mirá vos. Bueno, es que ustedes son de un territorio de la cuna del peronismo. Por eso yo decía que extrañaba la ronda de mate, en realidad extraño no poder ir. Es una cuestión meramente egoísta de no estar por allá. Imagínense que yo soy porteña circunstancial, porque soy bonaerense, pero en este momento vivo en Buenos Aires, así que la tierra peronista se extraña. Yo no soy de San Vicente, soy de la localidad anterior, de Almirante Brown, de Adrogué. Pero también. Claro, somos de la cerca. Sí, estamos ahí, compañeros. Ahí, bueno, gracias, Sergio, por tu participación, digo, y por la apertura al debate. Está buenísimo. Bueno, arrancamos entonces, si les parece. E insisto, me interrumpen y vamos charlando. Ahí veo que se van sumando otras compañeras. Se van sumando de a poquito. Así que está abierta la posibilidad de que vayamos haciendo esto, que en realidad es un conversatorio más que nada, un diálogo, un llamado a la reflexión. Sí. Y obviamente algo que te iba a decir, nos queda pendiente la venida a cerrar todo digamos, esta escuela peronista de formación política en la 5 y 17 de octubre, que ojalá se ve pronto. Así Con que, una choripaneada será, en la presencialidad, cuando pase todo esto. Algo en la presencialidad, y viste que siempre algo para comer tiene que haber, entonces alguna excusa encontraremos. Tomo la palabra. Qué lindo va a ser cuando venga ya, estemos todos con nuestras vacunas y nos reencontremos, la verdad que va a ser muy bella. Y conocer, yo tengo estudiantes que he conocido solo en la virtualidad durante un año entero, entonces bueno, siempre decimos, bueno, ya nos vamos a abrazar. Bueno, arranquemos a hablar de esta mujer tan especial, tan trascendente para el pueblo y la historia argentina. Justo en estos días creo que todos y todas estaremos movilizados y movilizadas por la partida del Diego, y la sensación de cuando comenzó esa despedida popular, no sé, ustedes como cada uno lo habrá vivido distinto, pero hay algo de la sensación colectiva de la despedida a un gran héroe, líder y compañero, esas tres características en una misma persona, donde son despedidas que el pueblo expresa que quieren que sean eternas, ¿no? En el sentido de la cantidad de días, la dimensión.
Y Evita fue una de esas figuras, sin duda, junto a Perón, junto a Néstor, junto a Diego, que generaron esta conmoción en el corazón del pueblo. Norberto Galasso, cuando comienza su libro, yo les dejé algunos materiales, tengo otros para recomendarles, pero bueno, después les puedo ir pasando. Yo trabajo con Norberto y milito con él, en realidad más que trabajar, empecé a militar con él hace un montonazo de años, en el 99, y yo apenas empezaba a estudiar, y después me sumé a trabajar con él, y aclaro esto porque, como ustedes saben, ningún relato histórico es objetivo, todo relato es posicionado. Entonces voy a hablar de Norberto y de la obra de Norberto desde un lugar particular, que es haber colaborado con él, haber estado junto a él cuando hizo la investigación sobre la vida de Eva. Esto lo señalo porque podemos diferir y podemos discutir y no tengo ningún problema, obvio, pero bueno, aclaro como desde el dónde, ¿no? ¿Qué es este libro? La compañera Evita. Vida de Eva Duarte de Perón, ¿no? Norberto tiene este libro y tiene este otro libro, Verdades y Mentiras acerca de Perón y Eva Perón, que es muy interesante, es un libro muy chiquitito, que no lo tenía digitalizado, por eso no se los pude mandar, pero que es bien interesante. Y Norberto comienza su libro, la biografía, con esta metáfora. Dice, bueno, Eva es la síntesis de la historia de un pueblo. Su propia vida es la síntesis de lo que le ha ocurrido al pueblo argentino. Entonces dice, simbólicamente nace en el año 19, cuando estaba en pleno ascenso el primer movimiento nacional de la historia argentina, que fue el radicalismo. Atraviesa la década infame en la máxima de las pobrezas y en el año 35 migra, como tantos otros cabecita negra, a Buenos Aires. Se convierte en sindicalista y lucha por la conquista de los trabajadores y las trabajadoras, hasta que lo conoce a Perón, y a partir ya del año 44-45 se encuentra en la conducción del movimiento que va a garantizar la conquista y la ampliación de derechos para el conjunto del pueblo argentino. Entonces, como que esa línea, ¿no? Desde su nacimiento, su crisis por la década infame y el ascenso y su desarrollo máximo en los años 49, 50, 51, hasta que le toca esa tremenda enfermedad, es un poco la síntesis del pueblo. Y en este sentido, yo había elegido 3 ejes como para poder trabajar dentro de la gran diversidad que tiene la historia y el desarrollo de Eva. Uno tiene que ver con su infancia y el momento previo al cual ella conoce a Perón, porque acá sobre las interpretaciones historiográficas de Evita se puede caer, creo yo, como en dos como miradas que no terminan de hacer justicia histórica. La primera es plantear que una Evita absolutamente subordinada a Perón, ¿sí? Y que a Evita la inventa Perón, esa imagen de, bueno, Evita en realidad no tenía ninguna formación política, no entendía, por poco no entendía nada del mundo social y político, y recién cuando lo conoce a Perón empieza a introducirse y Perón la forma políticamente y ella es un cuadro político que responde a Perón. Esto es parcialmente cierto, porque nadie va a dudar que la formación política se acrecienta en Eva a partir de su vínculo con Perón y que ella misma se constituye en cuadro político junto a Perón, esto es innegable, pero sin embargo antes de conocerlo, vamos a ver por lo menos 2 experiencias políticas que Norberto Galasso en su libro destaca que la marcaron muchísimo. Y que cuando ella se encuentra con Perón, con el coronel Perón por aquel entonces, que ya tenía, por un lado, lecturas y algunas ideas fuerza, desde lo político claras, y por el otro lado tenía experiencia en la militancia gremial. Entonces, esto es como un primer eje. Otro segundo eje que me gustaría trabajar es la vinculación con la lucha de las mujeres y la relación con el feminismo, que es un eje bien complejo. O sea, yo voy a hacer como muy breve en cada cosa, después si quieren profundizamos en unos y no en otros, ¿sí? Lo vamos viendo. Y bueno, y por último, obviamente su rol dentro del movimiento nacional y su rol frente a la clase trabajadora.
Ese es un poco el recorrido que les propongo. Bueno, para arrancar entonces, como ustedes saben, bueno, Evita nace el 7 de mayo de 1919, el año pasado se ha cumplido el centenario, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, en Los Toldos. Ya desde el momento de su origen hay todo un debate vinculado al acta de nacimiento, porque no vamos a entrar en detalle, pero el acta fue fraguada en el momento en el que formaliza el matrimonio con Juan Domingo Perón, porque en realidad ella era hija natural, como se decía en ese entonces, de Juan Duarte y Juana Ibarguren. Por lo tanto, en ese contexto, cuando se van a casar y ya con Perón en vistas de todo lo, ¿no? De todo lo que se venía por delante, necesitaba tener los papeles lo más ordenado posible, van a modificar el acta para que no aparezca esto. Pero los historiadores esto lo han trabajado mucho y está certificado. Y ella nace en ese contexto, como siempre suele decirse, un contexto donde está asignada por diferentes exclusiones. Por un lado, porque nace en una familia muy pobre, por el otro lado, porque es hija natural, por lo tanto desprovista de derechos en esa sociedad y en ese contexto, y por el otro lado, porque era mujer. Por lo tanto, mujer, pobre, hija natural, como la condena, ¿no? de lo que podía ser soñar un destino vinculado a la felicidad y a la conquista de derechos. Sin embargo, Eva desde muy chiquita va desarrollando un aspecto particular que creo que todos y todas vamos a coincidir, ¿no? Porque creo que es lo que además nos enamora de ella y del peronismo mismo, que es la sensibilidad social. Norberto en su libro va narrando diversas anécdotas de la infancia que marcan cómo desde muy chiquita ella tiene una sensibilidad particular. Hay muchas, pero simplemente voy a narrar una muy corta que por lo menos a mí me marcó y me parece que es muy, digamos, representativa de esto que estoy diciendo. En una de las navidades la madre no tenía que regalarle, porque además eran varios hermanos, entonces le regala un juguete roto, una muñeca rota. Y cuando Eva la recibe, en vez de ponerse triste o enojarse porque la muñeca estaba rota, la mamá le dice que la tiene que cuidar. Entonces Eva se convierte su espacio de juego en una enfermería e iba orgullosa a todos lados con esa muñeca, cuidándola y contando que era un regalo muy importante el que ella había recibido porque ella había recibido la oportunidad de cuidarla, ¿no? Esta cosa tan inocente, por un lado, de una niña que recibe un juguete roto, y cómo eso se transforma en un acto de cuidado y de amor hacia esa situación. Y esto va a ocurrir digamos, en la infancia y en la juventud de Eva de manera reiterada. Les recomiendo ese primer capítulo de Norberto, donde aparece una gran cantidad de historias, ¿no? Donde van ya forjando el carácter de Evita. Siendo muy joven, y aquí viene una de las cuestiones centrales que quería comentarles, siendo muy joven ella conoce a un joven, a un muchacho anarquista llamado Damián Gómez. Y aquí aparece el primer debate historiográfico que no está saldado, por eso les digo que depende de la historia de dónde se mire, uno dice una cosa y otro dice otra. Habrán escuchado hablar de que Eva se va en ese momento de Junín, después de Los Toldos ella se muda con su familia a Junín, de la mano de Agustín Magaldi. Seguramente lo escucharon, esta historia del famoso cantor de tango, por el cual la historiografía lo que dice es que tuvo un amorío, ¿sí? Y los antiperonistas dicen que se prostituyó directamente para lograr salir del pueblo. Y se construyó alrededor de eso, ya sea con un tono más crítico o menos crítico, esa idea de que Evita se fue con Magaldi de Junín. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Norberto cuando empezó a investigar? Una de las primeras cuestiones que planteó fue, bueno, a ver, la fecha en la cual ella se va, año 35, plena década infame. Piensen que estamos hablando de una mujer muy joven que iba a viajar sola a Buenos Aires, con todo el desafío que eso implicaba, rompiendo
lo establecido para una señorita de su edad, inclusive de su clase, donde la perspectiva era aprender las tareas hogareñas de buena esposa y encontrar un buen partido, entre comillas, dicho en términos de esa época. Ella decide irse, y en ese contexto lo que plantea Norberto es una personalidad como la de Magaldi, que era tan conocido y tenía una relevancia nacional, si estuvo en esa fecha en Junín, tiene que haber quedado registro en alguno de los medios locales. Algún documento tiene que haber narrado ese pasar de una figura artística de primer nivel. Entonces, junto a historiadores locales y colaboradores locales de la zona de Junín, hicieron todo un rastreo y no pudieron encontrar ningún documento que certificara, no estamos hablando ya de que Vita se encontró con Magaldi, que eso no existe, eso seguro no existe, pero ni siquiera indicios de que haya estado en esa fecha en la cual se va este personaje. Por lo tanto, empieza a buscar otras hipótesis con este olfato que tienen los historiadores buenos y viejos, vamos a decirle, de mucha juventud acumulada como él, y se encuentra con este hombre, con la historia de Damián Gómez, que tampoco hay material y fuentes, eso hay que decirlo, que puedan certificar 100% que esto fue así. La historia es una verdad que todo el tiempo se trata de buscar y de construir. Lo que existe son testimonios orales que han quedado, y existen indicios de que esto no hay nada que diga que no, ¿no? Esto sería la síntesis. Y sí hay testimonios orales que narran este vínculo. ¿Quién era Damián Gómez? Damián Gómez era un militante anarquista de la FORA, del gremio ferroviario. Por lo tanto, los testimonios que hacen referencia al amorío de Vita con Damián hablan de que Eva lo acompañaba en las reuniones políticas que tenían en los talleres ferroviarios de Junín durante un tiempo prolongado. Parece que no fue una amistad de poco tiempo, sino que habían establecido una relación. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 34? Sí está certificado que en el año 34 este personaje, este muchacho, es detenido, lo meten preso en el marco de la represión de la década infame y lo llevan a una cárcel en Buenos Aires. Eso está certificado. La hipótesis de Norberto es que Eva habría viajado a Buenos Aires, por un lado por su vocación muy fuerte de la actuación, que la tuvo desde muy chiquita, por el otro lado con un rechazo a lo que era el lugar tradicional que esa sociedad esperaba para ella, pero por un tercer factor que era ir en búsqueda o ir a ver qué había ocurrido con su compañero o su novio, su pareja de ese momento. Esto me parece que es un dato no menor, porque si uno piensa que su primer acercamiento a la política fue de las lecturas del anarquismo, allí imagínense las discusiones que se daban en lo que era un joven, o un joven viejo, no importa, un anarquista de los años 10, de los años 30, ¿sí? Donde se hablaba de explotación de la clase trabajadora, donde las lecturas eran Bakunin y todos los clásicos, más allá de que después el lenguaje se adaptaba a cada una de las realidades, ¿no? El gremio ferroviario tenía un núcleo en esa zona de Junín de mucha militancia. Entonces acá ya nos marca un primer elemento interesante para tener en cuenta, que está en discordancia con lo que en general plantea la historia oficial o la historia tradicional. Por el otro lado, el hecho de que Evita haya llegado en el año 35 a Buenos Aires. Esto tampoco es un dato menor. El año 35, dentro de la llamada década infame, es uno de los años más duros en cuanto a la crisis social y económica. Conocerán a Discépolo, Enrique Santos Discépolo, ese enorme escritor de letras de tango. En el 35, Discépolo, que era un tipo con una sensibilidad increíble, escribe Que va chaché. No sé si lo conocen ese tango, pero termina con agarro el bufoso y vamos a dormir. Una frase así, ahí Mariana está diciendo exacta. El bufoso es la pistola, es el arma. O sea, es una canción, un tango que termina con un suicidio. El año 35, esto Norberto lo investigó en otro trabajo, con los registros de la policía en la ciudad de Buenos Aires, es el año que registra mayor cantidad de suicidios de toda la década infame.
justo el 35, casi como si Sepolo hubiese tenido, ¿no?, como esa sensibilidad de captar el momento trágico, porque además eran suicidios de pobres. En la policía en esa época los tenían catalogados por la forma en la que se suicidaban, fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Si era con un arma o si era en vía de ferrocarril, o sea, porque implica un estatus de a qué podés acceder y a qué no. Es terrible, pero digo, es así. En ese año es que Evita llega, en esa masa de migrantes del interior buscando nuevos destinos, Evita llega a Buenos Aires. Se encuentra con una Buenos Aires muy, muy hostil. Ella comienza a transitar por el ambiente artístico y la pelea desde abajo. O sea, empieza a vincularse con todo el mundo, ¿sí? Del radioteatro especialmente, que era lo que a ella le interesaba, y empieza a participar en los grupos para poder organizarse gremialmente. Y aquí es donde me gustaría, creo que nos queda poquito tiempo, pero nos volvemos a conectar, ¿no? Si se corta, Mariana. Sí, Bueno, sí, nos entonces, quedan igual 2 minutos 45, así que bueno, quizás un ahí va. poquito y dejás la expectativa para que se conecte. Ah, sí, qué estupendo. Recién estoy arrancando, mirá la hora que más vale que apure un poco porque, bueno, pero les decía, ya vamos por los 40, ya llegamos a los 40. Los años 40, ella misma va a contar años después, dice, desde que estoy en el ambiente he tratado por todos los medios a mi alcance de contribuir al mejoramiento de la condición del artista. Actuaba en organismos gremiales antes de ser designada presidenta del que ahora los agrupa a todos en radio. Entonces, como ahora, ya, el ahora es ya siendo personaje público, ¿no? Todas mis energías las había puesto en favor de los derechos del artista a cuya familia pertenezco. Esto es central porque ella en el 43, en agosto del 43, es una de las socias fundadoras de la Asociación Radial Argentina, del ARA, y va a ser su presidenta del ARA cuando conozca a Perón. Cuando ocurre el terremoto de San Juan, ese famoso terremoto que es terrible, de catástrofe humanitaria, ha quedado también, ¿no?, como en el imaginario colectivo que ella era una artista que iba a colaborar. No sé si ustedes lo habrán escuchado o si habrán, digamos, accedido a este relato. En realidad ella era una artista que quería colaborar, pero era la presidenta de la Asociación Radial Argentina. Por lo tanto, era una líder sindical, o era una referente sindical de un espacio particular como eran los artistas, que no es lo mismo que el gremio, ¿no?, que otro tipo de sindicato. Pero cuando ella se presenta ante Perón, se presenta con esta identidad y lo va a ver para poner a disposición a la asociación para juntar fondos para los damnificados de aquel terremoto. Y así Bien, lo recuerda Perón. Sí. Cortalo ahí, que ahí nos quedamos todos expectantes y ahora nos volvemos a entrar a la sala. Ahí está. Perfecto. No se atrevan a no entrar. Nos tenemos No. por qué no se conoció tan a tiempo el modelo argentino que prepara Perón, del proyecto nacional. Esta parte y esta faceta tan interesante de su vida dentro como delegada gremial primero y después presidenta del ARA, de la asociación, es interesante porque es otro matiz, no es la misma lectura que la mujer ignota de pueblo que viene y prueba suerte. Tal cual, y como también cuando ya pensando en la Evita de conductora y de figura política, cuando toma el rol de ser puente entre la CGT y Perón, o sea, todo el vínculo que ella tiene con el movimiento obrero organizado también se puede leer desde otro lugar, porque con las particularidades de su gremio, pero desde que llegó a Buenos Aires, estuvo como rondando y construyendo en ese sentido. A mí sí, realmente cuando la obra de Norberto me pareció que en ese sentido era como muy de dar mucha luz como para seguir investigando, ¿no?
porque yo no conozco trabajos específicos de esa etapa. Sí, otras biografías, que yo les pasé un fragmento que encontré digitalizado de este libro, que es muy bueno y que aquellos compañeros y compañeras que les interese todo el tema del vínculo con el feminismo, para mí es el libro que lo trabaja como más en profundidad y muy bien fundado. Acá aparece toda una parte de esa etapa de Evita, pero yo creo que falta seguir trabajando ahí, ¿no? Me parece como que hay todavía que esclarecer mucho más esa acción tan particular que después va a ser la base fundamental, porque viste que se le atribuye a su capacidad de oratoria solamente porque se había dedicado a la radio y al teleteatro. Sí, pero me parece que le estamos como quitando el peso de su actividad gremial, que te da no solamente tu capacidad de oratoria, sino el conocimiento de cómo moverte en una actividad que es tan particular. Tal cual, tal cual. Y que el mismo Perón lo reconoce, ¿no? Sí. A Eva le ayudó mucho ser sindicalista para tener el trato con los trabajadores y ponerse justamente del lado de los trabajadores. El hecho de haber peleado desde abajo, desde su sindicato o su profesión, que era ser artista, a ayudar a los actores, a gremiarse, qué sé yo. Bueno, eso fue fundamental, no solo para la oratoria, para tener, otra vez, para poder destacar la sensibilidad social que ella traía de cuna, para organizar, porque ella planificó, incluso para mí, mucho mejor a la rama femenina, mucho mejor que la CGT y los dirigentes políticos masculinos, que el propio Perón, en ese aspecto. Y eso que yo no soy evitista. Bueno, ahí va la otra. Son complementarios los dos, no puede haber uno sin el otro. Pero claro. sí, para mí, el hecho de que ella sí haya organizado a la rama femenina, o al partido peronista femenino, si querés, mucho mejor que muchos sindicatos, que muchos supuestos dirigentes gremiales de aquella época. Y hoy sería espectacular también. Pero, claro, pues trasciende la historia. La historia del sindicalismo. Yo no sé, digo... Lo que no sabía, y que es bueno que lo hayas marcado, bueno, porque yo no tengo... A ver, espera, dame un segundo. Sí. Ahí está. Tengo el libro que estás hablando. Hola, Mara. Tengo el libro que estás hablando. También tengo este sí lo leí de Galasso. Sí. Y he leído otros de Galasso sobre pensamiento nacional, pero, ¿cómo se llama? No sabía bien o no recordaba bien lo de la parte de la anarquía, del conocimiento de la anarquía. Del joven. El libro que vos tenés está en el capítulo 1, sí. Bueno, por eso, sí. Sabía de que estaba el muchacho ese, ya había estado y existía, pero no la ideología. La militancia, tenía, ¿qué tipo de militancia tenía? O el hecho de que haya sido tanto tiempo una especie de compañera del compañero anarquista. Claro. Eso no lo sabía, no alcancé a leer este libro. Sí he leído muchos de Araceli Villota, de Pepiña, bueno, de Evita tengo muchas cosas, La razón de mi vida, pero, ¿cómo se llama? Yo siempre pensé solamente en la parte sindical de ella como presidenta de Lara y representante de los actores. No lo complementaba con las ideas que tuvo de jovencita, por decirlo de alguna manera, este muchacho, con Damián. ¿Me entendés? Claro. Esa parte es muy difícil. Claro, es muy difícil saber hasta qué punto ella se formó políticamente ahí o no, porque como no existen fuentes de ese vínculo y ese momento, pero sí se puede inferir, esto que estamos planteando, conociendo cómo era la militancia anarquista, la intensidad que tenía en los años 30, que fue perseguido el joven, que fue apresado y traído a Buenos Aires. Ahí es interesante el panorama que se arma, ¿no? Es el movimiento obrero de esa época que emigra de Europa, los anarquistas, los socialistas, y bueno, y toda la Fora,
la organización. Todo ese movimiento, tal Claro, cual. sindical que se dio en esa época. Bueno, sí, te ¿les muestro, parece? a la pasadita, Sí. a la pasadita que A algo ver, leí. la firma. Ah, la biblioteca nos La muestra, biblioteca. muy bien. Muy bien, Por otro eso te amante digo de que los libros. Otro me llamó amante la de los atención libros. el tiempo que dijiste que estuvo con el muchacho. Muy No, bien, muy no bien. y sabía del muchacho, sí que había habido como una especie de romance, qué sé yo, pero yo solamente le aplicaba la intensidad de Eva en el sentido de la oratoria, la sensibilidad y qué sé yo, porque A ella la peleó, etapa de militancia gremial, digamos. claro, la militancia gremial que ella tuvo antes de conocer a Perón, Ujú. y justo cayó en una década que, como dijiste, no solamente con el tango de Dijépoli, sino de Marechal, era todo un ambiente muy angustioso en la década del 30 del país. Por lo que Sí, pasaba la lucha de clases, la lucha por las 8 horas, la corrupción de la década infame. Bueno, se dieron un montón de cosas que coayudaron a que la gente como que se despertara, que el pueblo se sí, piensen que despertara. en el mismo año 35, simbólicamente, cuando ella llega, es el año de fundación de Forja, ¿no? De este grupo de Saba Jauregui, muy cercano a Scalabrini, pero también son los años del escándalo de la carne, los años de los negociados Claro, con los está, británicos, es el momento, uno de los momentos más complejos y más duros para la clase trabajadora, con las migraciones hacia Buenos Aires, las primeras villas miseria que nacen en la ciudad de Buenos Aires. Es un momento clave en toda la historia, que también por eso Norberto decía esto de la historia de Eva, es como la síntesis de la historia de la clase trabajadora, porque es el momento donde se juntan esas dos tradiciones de lucha. Por un lado, la tradición de lucha de los que habían venido los barcos, como decía el compañero, con las ideas de izquierda, con la tradición de lucha de nuestros criollos y nuestros compañeros y compatriotas del interior, que venían de 100 años de lucha en las montoneras federales, no es que venían de nunca sí, haber sí, no, conocido la nació de un experiencia de repollo, lucha. nació de un repollo. Claro, peronismo no nació de un repollo, justamente, es la confluencia de esas dos grandes tradiciones, de la clase trabajadora, hija de inmigrantes, con todas las ideas de izquierda. Muchos de los dirigentes de izquierda van a sumarse al peronismo, porque el movimiento obrero era lo que era hacia el año 43, ¿no? Y estaba compuesto por todo ese conjunto de ideas, y por el Por otro ley, lado, el socialismo, claro, Pramuglia venía del socialismo, era abogado del Sergio, yo sindicalismo. no quiero cortarte, pero quizás después se haga muy poco extenso lo posterior a lo que tiene preparado Mara. Quizás dejemos las intervenciones un poquitito más para adelante, vale, así avanza un la poquito disertante más, puede, claro, para avanzar en el tema. le, le, Tito, le meto un poquito. Dale, No, porque cada eje es interesante para poder para debatir. conversar, ¿no? Bueno, entonces estábamos en este momento de gestación del peronismo, que viene a cuento de lo que decía Sergio, de las características del movimiento obrero, cómo Evita forma parte de esta realidad. Yo les decía que cuando Perón la conoce a Eva, tiempo después, fíjense cómo recuerda ese momento. Estas son palabras de Perón. Dice, ella quería concurrir de alguna manera a las obras de socorro para la desgraciada población de San Juan. Organicemos espectáculos, dijo. Movilizaré a mis colegas. Mi compañía es una compañía de voluntarios que quiere ser movilizada en esta batalla benéfica. Ella hablaba vivamente, tenía ideas claras y precisas, e insistía que se le asignara una misión. Bueno, y ahí sigue contando y después dice, tenía las manos enrojecidas, los dedos entrecruzados, era un manojo de nervios. Esto último lo digo, lo comento, porque también está bueno poner como estas personalidades tan trascendentes de nuestra historia, ponerlas en que son hombres y mujeres de carne y hueso. Y en el caso de Evita, todos sus primeros pasos en política, la política grande en el sentido de sus discursos frente a multitudes, las compañeras que la acompañaban, que eran como asistentes, secretarias o compañeras digamos, de las recorridas, cuentan que Eva se ponía muy nerviosa, especialmente en lo que fue el viaje a España, que fue como su gran, ya siendo Perón presidente, ¿no? Cuando
yo creo que todos conocen la historia, pero para ir en orden, se conocen justamente en el año 44, 17 de octubre, año 45, en el cual Evita no participa en las calles arengando digamos, a las masas. Esto está certificado que no ha participado desde ese lugar, sí con mucha preocupación y tratando de moverse entre los contactos de Perón. Luego se casan y cuando Perón asume como presidente, teniendo que asumir el costo, siendo un militar, de enfrentarse con parte de la iglesia, muy conservadora, con parte de las fuerzas, pero tenía el peso y el apoyo popular para bancarse, digamos, las críticas por casarse con una mujer tan joven que venía del arte y que ya era catalogada directamente como una prostituta por la oposición, ¿no? En ese contexto, su primera misión importante como primera dama fue el viaje a España. Y en este viaje a España es un poco como un momento de iniciación, porque los primeros discursos que ella da frente a multitudes los hace allí. Y Lilian, que era la compañera que la acompañaba, cuenta que antes de cada discurso se tomaba jarras de té, de tilo, porque era eso del manojo de nervios. Sí, era como muy, muy propio de ella, por todo lo que le pasaría frente al momento de enfrentarse con una plaza con no sé cuántos cientos de miles de personas, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, con sus propios límites y sus propios miedos, fue avanzando y comprometiéndose en este proyecto de, por un lado, acompañarlo a Perón, pero por el otro lado, desde manera muy temprana, asumir el compromiso de la organización del movimiento de mujeres que tomó forma en el Partido Peronista Femenino, como mencionaba antes también el compañero. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Desde el momento en el que Perón aparece en escena, cuando es nombrado director nacional de trabajo, que rápidamente pasa a ser secretaría, va a crear dentro de la secretaría en octubre del 44, la División del Trabajo y Asistencia de la Mujer. Así se llamaba la división dentro de esa secretaría. Y a partir de allí va a ir generando él mismo una política en favor al voto femenino. La historia del voto de la mujer no empieza con Perón ni Evita, es muy anterior. Hay una historia de las sufragistas y de la lucha del movimiento feminista de finales del siglo XIX, fundamentalmente en los años 10 y 20, hitos importantes en toda esta historia, pero desde el Estado, pensemos que Perón era un secretario de Estado y que después fue vicepresidente y ministro de Guerra, desde ese lugar, el 26 de julio del 45, unos meses antes de octubre, en un discurso público, Perón habla del voto femenino. Es como la primera intervención importante que se genera alrededor de ese tema de Perón. Y crea una comisión pro sufragio femenino. Ya siendo presidente en el año 46, se organiza un gran acto donde hay dos mujeres, Elmira Giudice y Aide Frisi, que frente a 20.000 mujeres van a ser las dos oradoras principales, que encima es todo bastante caótico porque Perón no llegaba, se hizo tarde, no sé qué pasó, que Perón no llegaba al acto y Evita es la primera vez que habla, pero habla como para calmar a las compañeras y decir, ya viene Perón, y es medio todo caótico. Por lo tanto, esto del aprendizaje de Eva también como conductora y como oradora, se va haciendo lentamente, porque esto es en el 46, ella viaja tiempo después a España, y cuando vuelve, ya sí vuelve como empoderada, diríamos hoy, desde un lugar de, bueno, vamos a organizar a lo que es la fuerza y a las mujeres, ¿no? Finalmente, en septiembre del 47 se produce la sanción de la ley del voto, y ahí sí ella lo toma comunicacional, es estratégico que sea ella quien tome como esta bandera para poder transmitir y comunicarlo, y empieza todo un proceso de organización con 23 compañeras, son las 23 delegadas de organizar el Partido Peronista Femenino, que hay que aclarar que es una estructura institucional independiente del partido, lo que sería el partido de la rama masculina, digamos. O sea que el conductor era Perón y la doctrina era el peronismo, pero la máxima autoridad del partido era Eva. O
sea, porque tenía toda su estructura orgánica en forma independiente, por eso era un partido en sí. De allí van a surgir las primeras legisladoras, por ejemplo, en el 52, cuando sean las elecciones, las primeras senadoras, diputadas, van a venir de las filas de este partido, que fueron las que construyeron y organizaron la rama. Por eso antes cuando el compañero decía, bueno, que era como más organizado, en realidad a mí me parece que tiene que ver con la misma historia de haber formado partido, o la rama femenina, como suele decirse, pero en realidad que era un partido femenino, poder haberlo hecho ya con la militancia y la planificación bien, digamos, ordenada, ¿no? Bueno, esto nos va llevando y nos va avanzando ya hacia una época que tenía, por un lado, una pata puesta en la militancia y la organización de las mujeres, otra pata en la asistencia social con la Fundación Eva Perón, la imagen que comentaba y que siempre Perón decía, mientras que construíamos la casa para todos, había muchos que estaban afuera esperando entrar. Entonces la fundación lo que hacía era albergarlos y ayudarlos hasta que ingresaran a esa casa grande que estábamos construyendo, ¿no? Esa idea de la fundación, desde no una mirada de la beneficencia oligárquica y tradicional, sino desde la mirada de la justicia social y de la ayuda social, como sí lo llamaba Evita. En ese marco tenía la pata puesta en la organización de las mujeres, la fundación, y la tercera pata vinculada al rol con la CGT, a su rol frente y con la CGT. Eva era quien le alcanzaba a Perón las demandas de la CGT, tenía un vínculo con la conducción de la CGT cotidiano. Pensemos que el vínculo con la CGT, la CGT durante el gobierno de Perón era tan fuerte que en todas las reuniones de gabinete participaba el secretario general de la CGT, que todos los ministerios tenían representación de la CGT, que las embajadas tenían un agregado obrero. Estamos hablando de una estructura donde cuando hablamos de columna vertebral implicaba la presencia orgánica del movimiento obrero organizado en las estructuras del Estado. En ese formato es que Evita articulaba, ¿sí?, y aceitaba esa relación que ya estaba institucionalizada. Este es el contexto cuando, hacia el año 51, desde la CGT se la empieza a promover como la vicepresidenta, ¿sí? Se empieza a promover su candidatura como vicepresidenta. Es muy conocido el Cabildo Abierto, ¿sí?, en el cual, empiezo por el final y después vemos las causas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese Cabildo Abierto? Ustedes recordarán que el pueblo le pide que acepte la vicepresidencia. Eva intenta decir que no, el pueblo no se iban de la calle, no dejaban la calle, era realmente un diálogo entre Evita y las multitudes. La insistencia, hasta que ella los despide con una cosa medio ambigua, ¿no? Que dice, bueno, algo así como, bueno, siempre voy a estar para mi pueblo, como que les deja entender una cosa, pero a los pocos días anuncia por radio que no, que declina al cargo, pero no a la lucha, a los honores, pero no a la lucha, esta idea tan fuerte. Y allí hay otro debate historiográfico sobre por qué Perón no accede a que ella ocupara el lugar de vicepresidenta. Esto es un debate que sigue abierto y después lo podemos charlar. Hay dos hipótesis centrales. Hay una hipótesis que plantea que Perón ya sabía de la enfermedad de Eva. Efectivamente, ella para esa fecha ya estaba enferma, ya tenía cáncer, pero hay algunos historiadores que plantean que Perón ya lo sabía y otros historiadores que plantean que no, que en realidad estaban con malestar y estaba enferma, pero no había un diagnóstico. Y que en todo caso, la causa de la decisión de Perón de no candidatearla no tenía que ver con un tema de salud. No sé si vieron la película de Esther Goris, bueno, después charlamos un poquito de la representación de esa película, pero ahí se ve esa imagen tan fuerte donde Perón le dice, tenés cáncer, carajo, y cuando le trata de explicar de por qué no puede ser candidata. Bueno, en realidad yo adhiero a la otra corriente que plantea que las causas son políticas, y que lo que ocurre es que eran una dupla política. Perón era la conducción, pero Evita
participaba, hoy diríamos la mesa chica, bueno, Evita, discutían, tomaban las decisiones de forma conjunta, y cada uno tenía un rol distinto dentro del movimiento nacional. Cuando el movimiento obrero, que era una de las patas del movimiento nacional, ¿no? Un movimiento heterogéneo, donde estaba la burguesía industrial, estaban los empresarios nacionales, estaba la iglesia, estaban las Fuerzas Armadas y los trabajadores, la pata vinculada a los trabajadores la propone a Eva. El resto del movimiento, hacia el año 51, estaba muy tensionado y se estaba generando una fisura interna, fundamentalmente con sectores de la iglesia y con una parte de las Fuerzas Armadas. No del ejército, que era digamos, la pata de donde venía Perón, sino especialmente con la Marina, que siempre fue muy pro-oligárquica, y aviación, la Fuerza Aérea también, había conflicto. La oposición política, viendo que era imposible ganarle en las urnas este movimiento, o sea, radical, todos se llenaban la boca hablando de democracia, pero empiezan a conspirar. Tal es así que en el 52 hay un intento de golpe de Estado que logra ser desarticulado. ¿Por qué? La hipótesis, lo que yo adhiero, digo, como explicación, de aquellos historiadores que plantean que cuando Perón baja a Eva de la vicepresidencia, lo que hace es desactivar y que parte de los que estaban ya por hacer y apoyar el golpe de Estado se corrieran y no le dieran el apoyo. Por lo tanto, el golpe es fallido y no se produce. La oligarquía va a seguir conspirando porque 3 años después va a ocurrir el golpe del 55, los bombardeos a la plaza y los fusilamientos. Bueno, ya sabemos la historia de persecución después del 55. Pero en ese momento la conclusión es que la correlación de fuerzas dentro del movimiento nacional no le permitió a la rama vinculada a la CGT y a los trabajadores imponer un cuadro como Eva en la vicepresidencia, ¿sí? En este contexto es que emerge, sí, la enfermedad, ya poco tiempo después se declara la enfermedad, bueno, con el final que ustedes conocen, el triste final que ustedes conocen, y esta expresión tan horrorosa de la oligarquía de festejar esa enfermedad y de festejar esa muerte, ¿no? Como para abrir el debate, ir cerrando por lo menos esta primera parte, hay mucho para decir, pero quiero también que podamos como intercambiar. Evita va a tener varios escritos, ¿sí? ¿Por qué soy peronista? Creo que es el que les pasé yo, me parece que ese fue el texto que les pasé, que tiene sí, es el texto que pasaste, ese está en el grupo. Esa fuente, sí. Que tiene una declaración doctrinaria, digo, que es importante, y La razón de mi vida, que es el otro gran texto donde ordena, sistematiza sus ideas. Pero además de eso, están sus discursos, ¿sí? que también allí expresa una gran cantidad de conceptos e ideas. Suele decirse que Evita estaba a la izquierda de Perón, y sobre esto me quiero detener como un segundito. Yo les decía al principio que era un error pensar que Perón la había inventado a Eva, en el sentido de que parecía que era una pobre mujer o una artista que andaba por ahí, de repente, ¿no? Perón la crea, la moldea, la hace su imagen, eso es falso, o por lo menos no da cuenta de la verdad histórica. Pero también existe la otra corriente que indica que en realidad Perón era un militar hasta medio facho, digamos, y que Eva era el ala revolucionaria. Que Eva era la verdadera revolucionaria de esa dupla y que cuando ella muere, esa es la causa por la cual el movimiento declina y ya en 3 años Perón hace cualquier cosa, por decirlo poco académicamente. Bueno, en realidad es mucho más complejo que eso, pero en principio, para tomar una frase que se ha popularizado, que dice que el evitismo es la fase superior al gorilismo. No sé si la han escuchado, pero está parafraseando a la frase de Lenin, esta frase de el imperialismo es la fase superior al capitalismo. Bueno, esto del evitismo, la rama que plantea que Eva era la revolucionaria, ¿sí? Y que Perón era
no le faltó lo que tenía que tener para ir y resistir, y en el año 55 dar batalla, y si hubiese estado Eva, se hubiese armado las armas, y bueno, esta idea de una élita de izquierda, que en realidad yo creo que tiene que ver más con los debates de los 70 que los debates de los 50, que después ahora lo podemos charlar si quieren. Y el guión de la película de Feynman, de Esther Goris, está en esa línea, ¿no? Está en el elitismo recontra, ¿no? Entonces, en ese contexto, a mí me parece que nada más alejado de la realidad, que Eva lo que expresa es una de las grandes contradicciones dentro del movimiento nacional. ¿En qué sentido? El movimiento nacional es complejo, y es heterogéneo, y es policlasista. Estábamos hablando, ¿sí? Lo que a la gente de afuera, los europeos no pueden entender. Vos tenés a los empresarios, a los dueños de la fábrica y a los obreros, todos dentro del mismo movimiento. Y viene un europeo y te dice, ¿Pero qué es el peronismo? ¿Son todos peronistas acá? ¿Qué les pasa? ¿Pero cómo conviven? Claro, porque en Europa vos tenés en forma ordenadita los partidos de los empresarios, los partidos laboristas, los trabajadores, ¿no? Acá la historia es otra, porque la lucha de clases se dio de otra manera. Se dio entre una oligarquía que lo único que quería, quiere, es vender materias primas, hacer negocios financieros con el poder global, hoy, en su momento, con Inglaterra, que era nuestra metrópolis, contra un modelo de desarrollo nacional, de desarrollo industrial. En ese camino se encontraron los trabajadores y los dueños de las mismas empresas nacionales, porque necesitaban proteccionismo, crecimiento de la industria, enfrentar a la oligarquía terrateniente, que era tan mísera, que para que se den una idea, cuando en el 44 Perón sanciona el Estatuto del Peón, la Sociedad Rural Argentina saca un comunicado donde dice, ¿qué es esto de poner jornada laboral para los peones? ¿Y qué es esto de ponerles horarios? Es lo mismo que le pongamos horarios a los toros para ir a parear a una vaca. Si podemos controlar el horario de los toros y las vacas, ¿cómo vamos a decir el horario que tienen que trabajar los peones? A ese nivel estamos hablando de la oligarquía argentina, ¿no? Ese enfrentamiento, Eva es quien expresa desde los discursivos lo que Perón también pensaba, pero que no podía decir de la misma manera. Que Perón tenía que conducir el conjunto. Y Eva, dentro de ese conjunto, digamos que representaba y sintetizaba los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Y en ese sentido es que sus discursos serán muy fuertes, y que va a ser acusada muchas veces por la oligarquía de una mujer que odiaba. Esto de que era odiadora, de que insultaba, ¿no? Bueno, de ella se han dicho las peores cosas, y después sobre su cuerpo se hicieron las peores cosas también, como síntesis horrible de hasta dónde puede llegar el rechazo y las mezquindades humanas. Pero en este sentido, yo me preguntaba una vez, en realidad leyendo a Paulo Freire, con esto cierro, Paulo Freire decía que existe una rabia justa, que no toda rabia es odio. Dice, la rabia no es lo mismo que el odio destruye. En cambio, Freire decía, este pedagogo brasileño, dice, la rabia justa es la rabia que protesta contra las injusticias, contra la deslealtad, contra el desamor, contra la explotación y la violencia. Por eso es rabia. Entonces Freire decía, rabiar por rabiar no existe, no es bueno, pero si la rabia es rabia contra la injusticia, es un acto pedagógico y político. Yo creo que en el espíritu de Eva, cuando se dice que Eva era resentida, en realidad Eva rabiaba, pero lo que tenía era una rabia justa. Por eso siempre que denunciaba a los explotadores, hablaba del amor. Todo el tiempo. Solo una frase de ella, no puede haber amor donde hay explotadores y explotados, donde las oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos miserables. O sea, no puede haber amor donde hay injusticia. Y eso es lo que caló tan hondo en el corazón del pueblo, que la convirtió en santa, ¿no? Y los altares y las representaciones y las imágenes y los tatuajes y en la memoria ha quedado así. Así que bueno, hasta aquí
Mariana. Bien. No, lo que quería aprovechar era leerte algunas cuestiones que fueron escribiendo los compañeros mientras vos hablabas. Ah, Y a partir de la frase que dijiste, que el libitismo es la fase superior del gorilismo, Pablo había escrito en ese momento que eso es tal cual y aplica mucho a los troscos esa frase. tal cual, tal cual. A los troscos y también aparte dentro del movimiento nacional también, pero sí, es esta imagen que yo creo que le hace muy mal a la lectura del peronismo en general, ¿no? Sí, sería como el error, sería peor dentro del movimiento nacional que si lo fuera de los troscos. Tal cual. Digamos. Y después Germán Castillo puso la película de Esther Goris, dice, dice fotos, desdibuja la figura de Eva. Está hecha para la justificación de las agresiones del progresismo, como que solamente era la esposa de, y no una figura política en sí misma. Puede ser que se haya hecho con ese objetivo, la verdad eso no lo sé. Sí que la imagen que se da es esta, es de una Eva fuerte, una Eva avasallante, revolucionaria y como todo apachuchado, por decirlo así, ¿no? Como cobarde. Además de Milico, que se levantaba temprano, que cumplía... pero bueno, es una lástima que no tengamos más producciones. Hay una película muy linda, Juan y Eva, que el guion es de Jorge Cosia, que muestra, ahí me parece que aparecen varias cosas interesantes en esa película, el vínculo además amoroso y político, cómo se fue gestando, donde además ahí la Quinta de San Vicente tuvo un lugar fundamental, porque fue como en ese momento inicial, dicen que los días más felices de ellos fueron allí, pero que además ahí Perón craneó como todo lo que iba a venir, y que lo craneó pensando con su compañera, o sea que fue como un espacio además muy particular. Bien, comparto eso, y además es una linda película, quizás en base mucho al vínculo de ambos, pero está bien hecha. A mí lo que me sorprendió muchísimo eran las imágenes que aparecen al final. No las había visto, parecen imágenes desclasificadas de algún tipo de archivo que se habían encontrado. No leí mucho acerca de eso, pero me parecieron únicas. Que es la de la plaza, sí, viste, llena, pero desde otra visión, desde otra óptica, y entonces se ve como más, con otra magnificencia, para decirlo de alguna manera, y con otro protagonismo del pueblo, como si que el director quisiera hacer foco en eso, y no en otra cosa, es como una lectura quizás más cinematográfica, para decirlo de alguna manera. Pero para aprovechar a los compañeros y las compañeras que están ahí, si alguno quiere hacer alguna pregunta, quizás ahondar en algún aspecto principal, que en realidad hay muchos aspectos para explorar de la vida de Eva Perón, que es tan corta pero tan inabarcable. Así que tengan bien como de habilitar sus micrófonos, de hacer sus comentarios. Ahora Sergio sigue tu momento, así que tenés abierto para el debate. Los debates pendientes que habían quedado. Qué bueno que ya salió la censura. Terminó la censura. Bueno, qué mal que te hayas sentido así tan censurado, pero bueno, era para aprovechar más a Mara, que había preparado su exposición. Sí, no, la exposición de Mara comparada con la de el compañero de Vicenzo. No en ese terreno. Quedó cruzado, quedó cruzado. Es diferente. Diferente estilo, ahí está. Sí, ¿qué querías aportar? No, yo quería dar un datito sobre las delegadas censistas de Evita, cuando armaron la rama. Hay algo interesante, porque a mí siempre me llamó la atención, me pareció interesante, es que cada una de las delegadas representaba una provincia diferente, como para no crear un referente, solo un referente o una referente en este caso, porque eran mujeres, que la de Catamarca iba a Santiago, la de Santiago iba a Catamarca, la de San Juan, o sea, cada una representaba no a su provincia exactamente, sino que organizó la rama en base a que cada una no pertenecía al lugar de pertenencia, digamos, de pertenencia del país.
Eso siempre me llamó la atención. ¿Sabés el Sí. motivo? Sí, no, para mí tuvo que ver con, sí, la mirada federal, digamos que, no sé por qué esto de lo itinerante, eso no lo sé. Estaba revisando acá en el libro que yo te decía de Marisa, hay toda una parte que explica justamente ese proceso, hay varias páginas que explican ese proceso, pero lo que sí es importante es la concepción federal, cómo estas 23 delegadas van a como tener el objetivo de la organización federal, y sí después la representación cuando, por ejemplo, aparecen las legisladoras, las senadoras, las diputadas, sí, hay muchas mujeres del interior, de las provincias, cosa que además de ser mujeres eran de las provincias, o sea que realmente fue muy disruptivo en el sentido de revolucionario, ¿no? Ese accionar. Sí hay que aclarar que tuvo un enfrentamiento con muchas de las feministas tradicionales, de lo que era la militancia del feminismo, yo digo del feminismo del estilo de Victoria Ocampo, ¿no? Del feminismo de clase, porque había una parte del feminismo, inclusive en su momento había buscado el voto calificado, o sea, que decía que las mujeres tenían que votar, pero que tenían que votar a aquellas mujeres que supieran leer y escribir, y otras feministas que eran feministas, pero cuando se trataba de mujeres de la clase alta, porque las opresiones son múltiples. Hoy por hoy existe un concepto que es la interseccionalidad, que nos ayuda a entender y explicar esto, de que una opresión es una opresión social de clase, pero también de género. Entonces no es lo mismo ser mujer blanca, rica, que mujer negra, pobre, o cabecita negra. O blanca ahí, pobre. O blanca y pobre, O blanca tal cual. pobre también. Tal cual. Sobre todo pobre. Tal cual. Bien, no quiero que me acusen de censora, pero nos queda un minuto. ¿Qué les parece si nos volvemos a reconectar para poder ahondar sobre el feminismo y Eva? ¿Dale? Yo a disposición, sí, sí, lo que ustedes ¿Sí? digan. Porque seguramente van a quizás preguntar un poco más y para no tener que cortar alguna Las idea. compañeras están calladas ahí. Vamos, Sí, vamos a conectarnos. vamos a hacer hablar. Dale. Sobre esto, si a alguno le interesa la cuestión del evitismo, eso que yo dije, ahí te este muestran libro, también otro libro. Ah, el de Perón, la biografía de Perón, Sí, la biografía. Acá tenemos a la biblioteca, ahí está, que nos va mostrando Están los dos Sergio, qué tomos. genia. En este librito, que está digitalizado seguro en la web, Verdades y Mentiras, acá es donde se explica esto del que el evitismo, los problemas que genera el evitismo, ¿no? Y por el otro lado, en este librito se narra mucho y se toman muchos los textos que escribió la oposición sobre Eva, porque hay toda una literatura vinculada realmente a una literatura del odio, más que periodismo de guerra, era literatura de guerra y literatura de odio. Entre ellos, el libro Santa Evita, de Eloy Martínez, donde es la historia, es novelado, sí es literatura en realidad, pero está basado en fuentes y las reconstrucciones son muy fuertes, pero muy cercanas al clima de esa época. Es toda la historia sobre el cadáver de Eva. Ustedes saben que cuando muere, Perón pide que se la embalsame, se hacen funerales, bueno, ya hablábamos al principio esto con lo de Diego, ¿no? De días enteros, fue realmente un evento que conmocionó a todo el pueblo, y el cuerpo de Eva quedó en la CGT, estaba expuesto en la CGT. Cuando vino la mal llamada Revolución Libertadora en el año 55, los militares secuestran el cuerpo de Eva, porque uno lo piensa desde hoy, es como una locura, pero tenían miedo de que los mismos trabajadores tomaran el cuerpo de Eva como bandera y salieran como a insurreccionarse con el mismo cuerpo. O sea, una cuestión simbólica muy fuerte. El cuerpo de Eva va a sufrir, bueno, un derrotero horrible porque fue escondido en diferentes casas de militares con un montón de desgracias en el medio, un traje a quien se decía cristiano, ¿no? Porque los militares en nombre de la cruz hacían cualquier cosa. Finalmente terminan enviando el cuerpo a Italia, que es enterrado con un nombre falso, hasta los años 70, cuando en plena época de Lucha y Vuelve y de la época de Lanuse era presidente,
termina negociando el retorno, el regreso del cuerpo de Eva, se lo envían a Perón cuando estaba exiliado en Madrid, ¿no? Todas unas vueltas que son propias de nuestra historia, pero que hablan de esta cuestión de odio de clase tan fuerte. Hay una película Eva. Hay una película que se llama La tumba sin paz, que también está buena, y ahí hace todo un relato. Ahora no me acuerdo de quién es. Creo que es de un señor judío. No, es Tristan Bauer. De Tristan Bauer. No sé. Está buena, sí. La tumba sin paz. Es terrible, la historia por momentos es morboso, o sea, realmente a mí en general es un tema en el que no me gusta mucho ahondar, pero sí conocerlo lo que habla es de este odio visceral y este rechazo visceral hacia todo lo que significó Eva, ¿no? Que es como un gran símbolo de todas esas luchas. Bien, yo solamente te quería leer que Germán puso buenísimo, muchas gracias, que debe ser de las recomendaciones de lectura. Y más allá de los textos sobre Eva que nos brindaste, que son muy buenos y son muy esclarecedores en algunos aspectos quizás no tan conocidos. Este libro de Marisa Navarro particularmente yo no lo conocía. Y es una lectura muy interesante y quizás de otra óptica. Entonces eso enriquece también no solamente el conocimiento, sino el futuro debate sobre algunas cuestiones dentro del mismo movimiento nacional. Y no sé si algún compañero o compañera quiere expresar de viva voz o escribirlo a partir del chat, no hay ningún tipo de inconveniente. Quizás les han quedado algo de alguna temática o quizás una recomendación de algún tipo de lectura en el caso sobre alguna temática, como ustedes deseen, gusten y quieran. Yo. Hola. Sí, Marlene, dale. Mara, gracias por la clase, estuvo buenísima. Excelente. Y nada, te quería preguntar si no notás vos también, bueno, antes sobre todo muchísimo más, como una cierta reacción negativa desde cierto feminismo hacia las mujeres peronistas que, bueno, ahora estamos como intentando, o bueno, ya en su mayoría, ahondando más en el feminismo y generando cada vez más cuadros. Y bueno, nada, quería preguntarte si no notas como esa cierta reacción negativa hacia las mujeres feministas que siempre nos tildan de tal o cual cosa y bueno, nada, eso. ¿Esto se sube a YouTube, Mariana, o queda grabado para los compañeros? En realidad queda grabado para los compañeros dentro del grupo de Facebook. Que vos también tenés acceso, así que... entonces puedo hablar con libertad. No, si va a YouTube. No, es chiste. Porque puedo criticar un poco. No, con todo cariño. Sí, comparto lo que decís, Marlene. No sé cuántos años tenés, pero veo que sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? Tengo 21. Sí, re joven. Bueno, ahí... joven, sí, está buenísimo. Que empiece con formación política ahí. Mira, sí, yo creo que es muy complejo. Tendríamos que irnos como a los orígenes del feminismo justamente y a qué pasó entre el feminismo y el partido peronista femenino justamente. ¿Por qué? Porque yo creo que recién con el movimiento de mujeres y la lucha feminista ahora, del siglo XXI, recién ahora hay una convergencia entre la lucha histórica de las feministas, vamos a llamarla la rama histórica, que ahora hago un poquito de referencia a eso, con el movimiento popular peronista, del cual las mujeres fueron parte fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque en términos doctrinarios, el movimiento peronista lo que siempre planteó y machacó fue que hay una contradicción principal, que es la contradicción patria-antipatria, pueblo-antipueblo, que es lo que yo les decía antes, oligarquía y clase trabajadora. Entonces, todos y todas los que nos formamos en esa doctrina, en la doctrina peronista, fuimos incorporando esto, y me incorporo, por eso te contaba medio a modo de chiste, igual no tengo problema de contarlo públicamente, que lo que nos costaba mucho entender, y por eso también te preguntaba la edad, ¿no? Porque cuando yo empecé a militar era como,
pero ¿qué es esto de, como que me costaba entender al movimiento feminista, porque el movimiento feminista, como tal, con sus diferentes vertientes, había diferentes asociaciones, las sufragistas, había diferentes organizaciones, en el 45 se ponen todas en contra de Perón, y se ubican todas con la Unión Democrática. ¿Qué era la Unión Democrática? Todos los partidos en contra de Perón. Estaban los radicales, los socialistas, los del par de comunistas, todos los colores. ¿Y quién era el que bendecía a toda esa Unión Democrática? El embajador Braden, que era el embajador de Estados Unidos acá. Entonces, en ese momento, lo que era el movimiento feminista se encolumna y acusa a Eva de haberles robado la bandera y la lucha histórica por el voto. Por lo tanto, desde el peronismo quedó como una cierta distancia hacia todo lo que era la tradición de la lucha de las organizaciones feministas como tal, con la contradicción de que en la práctica fue el movimiento que otorgó derechos, o sea, que conquistó derechos. No solo el voto, estamos hablando de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, porque las mujeres, o sea, todos los derechos sociales que conocemos, no necesitamos repetirlos. La Constitución del 49 reconoce un montón de derechos sociales específicos para la mujer. Recién hablábamos de Eva y la propuesta de la renta al trabajo de ama de casa, por ejemplo, del reconocimiento como trabajadoras. O sea, que hay una contradicción ahí, ¿no? Y cuando fue pasando el tiempo,